Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video ha sido preparado como material de apoyo para los alumnos que están cursando el bachillerato virtual en LUBEC en el bloque de interacciones químicas. En esta ocasión vamos a mostrar cómo utilizar las diferentes fórmulas de concentración de soluciones. Para ello resolveremos algunos ejercicios prácticos que irán apareciendo en el video. Espero que este material sea de tu ayuda. Muchísimas gracias y pues comencemos. Bien, vamos a ver cómo se resuelven algunos ejemplos de las soluciones valoradas. El ejemplo número 1 dice lo siguiente. Calcular la composición porcentual en masa, entre paréntesis porcentaje M, para una disolución en la que se mezclaron 40 gramos de cloruro de sodio con 200 gramos de agua destilada. Disolución en este caso es lo mismo que solución. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Ahí tenemos dos sustancias, 40 gramos de cloruro de sodio y 200 gramos de agua. Si recordarás, el soluto es la parte de menor proporción, que en este caso viene siendo pues los 40 gramos del cloruro de sodio. Y el solvente serían los 200 gramos de agua destilada. Una vez que identificamos ya cuál es nuestro soluto y nuestro solvente, tenemos que seleccionar qué fórmula de concentración es la que vamos a utilizar y qué datos son los que tenemos. Entonces, haciendo un resumen de los datos, vemos que tenemos pues 40 gramos del soluto, 200 gramos del solvente y que juntos formarán 240 gramos de solución. Lo que nos están pidiendo que calculemos pues es el porcentaje en masa, como lo indica ahí en la sección de datos. Ahí viene marcado con un signo de interrogación que indica qué es lo que nosotros vamos a calcular. Bien, de las fórmulas de concentración que tenemos ahí, nos vamos a centrar en la que dice porcentaje en masa. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar. Entonces la fórmula de la concentración a utilizar es la de porcentaje en masa. La transcribimos tal y como está en nuestro diagrama. Ya tenemos identificados nuestros datos y la fórmula que vamos a utilizar. Hay que ver si requerimos de alguna otra fórmula. En este caso no vamos a requerir ninguna otra fórmula, puesto que en la fórmula de porcentaje en masa ya abarca lo que nosotros queremos calcular, entonces no vamos a requerir de ninguna otra fórmula. Despeje de fórmula. Esto se refiere a que cuando la fórmula no está adaptada o no está en la presentación de lo que queremos calcular, tenemos que hacer un despeje de variable. En este caso, como lo que queremos calcular es el porcentaje en masa, pues no necesitamos de hacer un despeje. La fórmula ya está lista para utilizarse y poder calcular el porcentaje en masa. Cálculo de la masa molar del soluto. En este caso tampoco vamos a requerir calcular la masa molar. Normalmente la masa molar se requiere calcular cuando implica algún cálculo con moles. En este caso no requiere ningún cálculo con moles, por lo tanto no vamos a requerir de calcular la masa molar. Sustitución. Ahora vamos a la sustitución de la fórmula que seleccionamos. La fórmula dice que para calcular el porcentaje en masa tenemos que hacer una división entre la masa del soluto, que es de 40 gramos, y lo vamos a dividir entre la masa de la solución. En este caso son 240 gramos. Y al hacer la división obtenemos un resultado. Al multiplicarlo por 100 vamos a obtener un resultado de 16.67%. Ese sería nuestro resultado de la concentración en masa para esa solución. Sencillo, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo similar, no sin antes recalcarte que un error muy común es que en la masa de la solución a veces colocamos nada más los 200 gramos del solvente. No olvides, tenemos que incluir soluto y solvente en esa parte para hacer la división y obtener el resultado correcto. El siguiente ejemplo dice: calcula la composición porcentual en masa de una solución que se prepara con 20 gramos de cloruro de potasio, su fórmula es Ki, y que están disueltos en 350 mililitros de agua. Ok, bien, ya habíamos dicho que disolución y solución, pues para este caso son lo mismo. Nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a hacer nuestra selección de datos. Nosotros tenemos que identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Nuevamente pues hacemos el mismo razonamiento. La sustancia en menor cantidad es el cloruro de sodio, porque son solo 20 gramos, y 350 mililitros de agua, pues aquí podemos comparar mililitros con gramos, porque el agua tiene la característica de que su volumen
equivale numéricamente igual a su masa. Es decir, 350 mililitros también son 350 gramos solamente para el caso del agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gramo también mide 1 mililitro en volumen. Entonces, en este caso, numéricamente, la masa y el volumen pues serían iguales. Es decir, 350 mililitros de agua van a equivaler a 350 gramos por la cuestión de su densidad. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues aquí dice que determinar la composición porcentual en masa. Pues otra vez hacemos uso de la fórmula de porcentaje en masa, la cual nos dice que para obtener la concentración en masa tenemos que dividir pues la masa del soluto entre la masa de la solución y por 100. No vamos a requerir de ninguna otra fórmula. De la misma manera no necesitamos despejar fórmula porque la fórmula ya está lista para utilizar. Simplemente tenemos que hacer la sustitución. Tampoco requeriremos de calcular la masa molar puesto que no están implicados moles en este ejercicio. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es pasar a la sustitución. Identificamos que nuestro soluto es de 20 gramos y lo sustituimos en la fórmula. Iría en la parte de arriba. Identificamos nuestra masa de la solución, que son los 370 gramos, 350 que eran de agua, más 20 del soluto, nos van a dar los 370 gramos. Hacemos la división y después multiplicamos por 100 y vamos a obtener un valor de 5.4%. Ok, bueno, pues estos fueron nuestros ejercicios para porcentaje en masa. El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice lo siguiente: ¿cuántos gramos de sosa cáustica, KOH, se requiere para preparar 850 mililitros de una solución 0.5 m? Okay. Aquí es importante identificar el 0.5 m. Esa m me dice que es concentración molar. Entonces nos vamos a centrar en esa fórmula. Hacemos el mismo procedimiento, identificamos nuestros datos. Dice que el volumen de la solución son 850 mililitros. Esto va a equivaler a 0.85 litros. Es necesario que lo pasemos a litros, puesto que la fórmula, como vamos a ver, requiere que el volumen de la solución esté en litros y no en mililitros. La concentración molar es de 0.5 m y nos están pidiendo que calculemos la masa del soluto. Vamos a requerir también calcular los moles del soluto, porque la fórmula es lo que nos va a calcular. Y ya habíamos dicho entonces que 850 mililitros equivalen a 0.85 litros. Como dice 0.5 m, nos centramos en la fórmula de concentración molar o molaridad, la cual dice que para obtener la concentración molar tenemos que dividir los moles del soluto entre el volumen. En este caso sí vamos a requerir otras fórmulas porque están implicados los moles, ¿sí? Los moles se calculan dividiendo la masa entre la masa molar. Recuerda que MM mayúscula significa masa molar. Por lo tanto, entonces también vamos a requerir calcular la masa molar del soluto, ¿sí? Normalmente lo que se calcula es la masa molar del soluto. Para ello necesitamos hacer uso de la tabla periódica, buscar el peso atómico del potasio, que pesa 39.1, el peso atómico del oxígeno, que pesa 16, y el peso atómico del hidrógeno, que pesa 1. Como todos estos elementos están presentes una sola vez, pues simplemente los sumamos y vamos a obtener una masa molar del hidróxido de potasio de 56.1 gramos por cada mol. Recuerda que en este caso, al estar implicados los moles, sí necesitamos calcular la masa molar. Ahora bien, vamos entonces ahora primero a calcular primero los moles, ¿sí? Los moles los calculamos multiplicando la concentración molar M por el volumen de la solución. Esto se obtiene multiplicando 0.5, que es la concentración molar. En este caso 0.5 estaría en esta parte 0.5. En el recuadro de sustitución 0.5 son la concentración molar y 0.85 L viene siendo el volumen de la solución. Aquí vemos que litros con litros se nos van a eliminar y al hacer la operación de la multiplicación nos van a quedar 0.425 moles. Después, con este valor de moles, vamos nosotros a utilizarlo para calcular la masa, ¿sí? Con esta fórmula vamos a calcular la masa multiplicando los moles N por la masa molar que calculamos abajo en el recuadro verde, ¿sí? Hacemos la operación, aquí está, y
los 425 son los moles, el 56.1 es la masa molar que calculamos y al hacer la operación obtenemos una masa de 23.84 gramos que sería nuestro resultado. La masa requerida de soluto de hidróxido de potasio entonces sería de 23.84 gramos. Otro ejercicio, si no lo entendiste muy bien, dale otra repasada paso por paso hasta que quede muy. El ejercicio número 4 dice, si se disuelven 75 gramos de glucosa, cuya fórmula es C6H12O6, en medio litro de agua, ¿cuál es la concentración molar de la solución preparada? Aquí nos está diciendo cuál es la concentración molar y esa es la fórmula de la cual vamos a hacer uso. Seguimos el mismo procedimiento, vemos qué datos tenemos. Aquí vemos que dice que es medio litro de agua. Medio litro de agua equivale a 500 mililitros o lo que es lo mismo 0.5 litros, 0.5 L. También tenemos el dato del solvente, que en este caso viene siendo la glucosa, porque es la que está en menor cantidad. Son solamente 75 gramos contra 500 gramos de agua. Entonces el soluto viene siendo la glucosa. Entonces le ponemos masa al soluto 75 gramos. Me preguntan aquí que cuál es la concentración molar. Nuevamente, como aquí están implicados los moles, sí vamos a tener que calcular tanto los moles como la masa molecular. Entonces la fórmula que necesitamos utilizar es la de concentración molar, que dice M igual a moles de soluto N entre el volumen de la solución. Recuerda que el volumen de la solución pues tiene que estar en litros. Despeje de fórmula, en este caso, como nos pide calcular la concentración molar que es M, pues no tenemos que hacer ningún despeje de fórmula porque la fórmula ya está lista. Otra fórmula que vamos a requerir, como te mencionaba, pues es la de moles, ¿sí? Como aquí es concentración molar, están implicados los moles, necesitamos calcularlos primero en la forma de N. Los moles va a ser igual a la masa del soluto en gramos entre su masa molar, es decir, vamos a necesitar calcular entonces también la masa molar de la glucosa. Para calcular la masa molar de la glucosa, pues tendremos que ir a la tabla periódica y consultar los pesos atómicos del carbono, que es de 12, del hidrógeno es de 1, del oxígeno de 16. Y vamos a multiplicarlo por la cantidad de cada uno de sus átomos que aparezcan en la fórmula, ¿sí? En este caso, para el caso del carbono, su masa atómica es de 12, pero hay 6. Sí, ahí dice que es C6, entonces multiplicamos por 6. Ahora para el hidrógeno, su masa atómica es de 1, pero son 12 hidrógenos, entonces tenemos que multiplicarlo en este caso por 12. En el caso del oxígeno, su masa atómica es de 16 y tenemos que multiplicarlo por 6 porque son 6 oxígenos. Al hacer la operación nos da un resultado de 180 gramos por mol. Esa es la masa molar o la masa molecular de la glucosa que vamos a requerir pues para calcular los moles, ¿sí? Ya sustituyendo en la fórmula, dividimos los 75 gramos entre los 180 gramos mol, que es la masa molecular, y vamos a obtener un resultado de 0.417 moles. ¿Estos moles para qué nos van a servir? Pues para poder calcular la concentración molar M. Al dividir los moles del soluto, que nos resultaron ser de 0.417, lo dividimos entre el volumen de la solución, que es de medio litro, y vamos a obtener el resultado final, que la molaridad es de 0.83. Se le pone una M a un ladito para indicar que es concentración molar, significa que son moles por litro. Este fue el ejercicio. El ejercicio número 5 dice lo siguiente: en una muestra de agua de río se determinó que la concentración de plomo es de 30 ppm. ¿Qué significa ppm? Partes por millón. Aquí me está diciendo ya que tenemos que utilizar la fórmula de partes por millón. La pregunta es ¿cuántos gramos de plomo hay en una muestra de 3.5 litros de esa agua que se colectó? Bien, entonces como ya vimos que vamos a requerir la fórmula de ppm, vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a recolectar nuestros datos. Dice que la concentración en ppm es igual a 30 ppm. El volumen de la solución, en este caso de agua, es de 3.5 litros. Esos 3.5 litros equivalen a 3.500 mililitros, puesto que en un litro hay 1.000 mililitros. Entonces, el volumen de la solución son 3.500 mililitros, que es el dato que vamos a utilizar, o que lo que es lo mismo para el caso del agua, 3.500 gramos. Y nos preguntan que determinemos la masa del soluto. Ok, vamos a ver entonces ahora qué fórmula vamos a utilizar. La fórmula de ppm dice que para calcular las ppm dividamos los gramos del soluto entre los gramos de solución y multipliquemos por 1.000.000.
En este caso sí vas a necesitar un despeje de fórmula porque lo que nos piden son los gramos del soluto y la fórmula está adaptada para calcular las ppm. Entonces aquí tenemos que despejar para liberar los gramos del soluto y hacer los cálculos correspondientes. No vamos a requerir de otra fórmula, puesto que en este caso no están implicados los moles. Tampoco vamos a requerir determinar la masa molar por lo mismo. Lo que sí necesitamos es hacer un despeje. Ojo con esto, para despejar los gramos del soluto, recuerden ustedes que el despeje se hace eliminando o no eliminando, sino transfiriendo lo que le estorba a lo que queremos calcular. Hay que pasarlo del otro lado haciendo la operación contraria. Entonces, en este caso, lo que queremos liberar son los gramos del soluto. Tenemos que mandar al otro lado los gramos de la solución que están dividiendo, van a pasar a multiplicar, y el millón que está en la parte de arriba va a pasar a dividir, puesto que ahí está multiplicando. Entonces la fórmula despejada nos quedaría gramos de soluto es igual a las ppm por los gramos de la solución y entre un millón. Haciendo la sustitución, las ppm dice según los datos que son 30, los gramos de la solución son 3500, y dividiendo entre un millón, esta operación nos va a dar 0.105 gramos de plomo. Así quedaría resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice lo siguiente: en una muestra de 5 litros de agua tomada de un lago, se determinó que contenía 0.0035 gramos de un metal pesado. ¿Cuál es la concentración en ppm del metal? Nuevamente aquí nos dice que son ppm y nos concentraremos entonces en la fórmula de ppm. Seguimos el mismo procedimiento. Tomamos nuestros datos, concentración en ppm, ahí indicamos con un signo de interrogación, pues qué es lo que vamos a calcular, no lo conocemos. El volumen de la solución dice que son 5 litros, esto equivale a 5000 mililitros. Para el caso del agua también serían 5000 gramos por la propiedad de densidad del agua, que es de 1 gramo por mililitro. Entonces 5000 mililitros van a equivaler prácticamente a los 5000 gramos. La masa del soluto en este caso, que viene siendo el metal pesado, es de 0.0035 gramos. Y una vez que tenemos nuestros datos, vamos entonces ahora a anotar nuestra fórmula. La fórmula de ppm, ya la habíamos visto, la anotamos. No vamos a requerir otras fórmulas, puesto que no están implicados los moles. Tampoco vamos a requerir calcular la masa molar por la misma situación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tampoco se requiere despeje de fórmula, puesto que lo que nos pide calcular son las ppm y la fórmula ya está adaptada para calcular las ppm. Simplemente tendríamos que sustituir. Los gramos del soluto van a ser 0.0035, lo sustituimos en la fórmula. Los gramos de la solución son 5000 gramos, puesto que son 5 litros, y los sustituimos en la fórmula. Al hacer la división de 0.0035 entre 5000 y luego multiplicarlo por 1 millón, obtenemos el resultado de 0.7 ppm, y ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Por último, vamos a hacer un ejercicio sobre la normalidad. Este ejercicio dice lo siguiente: ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar una solución de 5 litros de concentración 0.1 normal? La N del 0.1 significa que es normalidad, y entonces esa es la fórmula que tenemos que utilizar, la de normalidad. El procedimiento viene siendo similar. Primero tenemos que obtener nuestros datos. Ahí dice que la concentración normal N es de 0.1. El volumen de la solución es de 5 litros. Me preguntan cuántos gramos, es decir, la masa del soluto es la que vamos a desconocer. Como la fórmula de normalidad lo que nos da son los moles del soluto, entonces lo primero que vamos a obtener son los moles del soluto y después la masa del soluto. Checamos cuántas partículas van a intervenir aquí en nuestra fórmula. Recuerdas que las partículas son la cantidad de protones que le dan la característica de ácido a la sustancia, o la cantidad de hidróxidos OH. Y para este caso, el hidróxido de sodio, cuya fórmula es NaOH, va a tener un solo OH. Por lo tanto, las partículas intercambiables ahí van a ser igual a 1. 1 serían las partículas. Y la fórmula para calcular normalidad dice que es los moles N por las partículas, que en este caso es 1, entre el volumen de solución, que es de 5 litros. Por otra parte, vamos a necesitar la fórmula de moles, ¿sí? Los moles dice que van a ser igual a la masa entre la masa molar. Entonces, en este caso, vamos a requerir calcular la masa molar del hidróxido de sodio, buscando los pesos atómicos del sodio, que es de 23, el oxígeno, que es de 16,
y el hidrógeno que es de 1. Como están presentes solamente en una ocasión, aquí no multiplicamos por ninguna cantidad y obtenemos una masa molar de 40 gramos por mol. Entonces, calculamos primero los moles con la fórmula de normalidad. En este caso sí vamos a necesitar hacer un despeje de fórmula. Recordarás que para dejar sola la n vamos a mandar al otro lado lo que le estorba con la operación contraria. El volumen de la solución aquí aparece en la fórmula de normalidad dividiendo. Por eso ya en el despeje pasa multiplicando. Las partículas están multiplicando, pasarán del otro lado dividiendo y la fórmula despejada nos quedará como se indica. N, que son los moles, va a ser igual a N mayúscula, que es la concentración normal, por el volumen de la solución, todo eso dividido entre la cantidad de partículas. Hacemos nuestra sustitución de datos. N mayúscula vale 0.1, volumen de la solución son 5 litros y las partículas dijimos que es de 1. Al hacer nuestra sustitución, ya sabemos el cálculo, obtenemos los moles. Ok, una vez que tenemos ya los moles, lo que nos están preguntando son los gramos. Entonces tenemos que despejar de esta fórmula, de la fórmula de moles, despejamos la masa, ¿sí? La masa, al despejarla, nos quedaría como moles por masa molar. Moles por masa molar, al hacer nosotros ese cálculo o esa sustitución, los moles son de 0.5, la masa molar son 40 gramos, al hacer ese cálculo nos da un resultado de 0.5 por 40, es decir que requerimos 20 gramos de hidróxido de sodio para formar esa solución en esa cantidad y en esa concentración. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya sido de ayuda este video. Los ejercicios que se pide que resuelvas pues son muy similar. Lo único que tienes que hacer es entender bien cada una de las fórmulas, entender tus datos, comprender qué fórmula es la que aplica para cada caso, entender si requieres calcular moles o si requieres calcular masa molar. Es muy claro, cuando implica moles sí necesitas la masa molar, cuando no, pues no, es cuando tienes porcentaje en masa, no se requiere ahí los moles. Cuando tienes porcentaje en volumen, tampoco. Bueno, pues espero haya sido de tu ayuda. Puedes ver este video cuantas veces quieras. Y si tienes alguna duda, coméntamelo también por algún mensaje para ver en qué puedo ayudarte. Muchísimas gracias.